Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Una vez más les damos la cordial bienvenida aquí desde nuestras instalaciones en CCBM Master's Seminary, en el que traemos una vez más darles las gracias por ver este programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Con esta nueva serie que acabamos de iniciar, el programa pasado acerca de la salvación, qué es, cómo la obtengo y de qué soy salvo. Pero antes que eso, me gustaría presentarles una vez más a nuestros panelistas. Empezando con nuestro hermano Ismael Rojo, director académico de educación. Bien, doctor, muchas gracias y doy gracias a Dios en este día por permitirnos una vez más estar con ustedes. Mi nombre es Ismael Rojo Alvarado, soy de la Iglesia Misión Evangélica y pues soy parte del equipo de CCBM. Dios les bendiga. También tenemos a Blanquita Solís, nuestra directora de administración. Gracias, doctor. Nuevamente buenos días y como siempre los invito a que vayan por su Biblia para estudiar juntos. Y uno más, nuestro queridísimo ingeniero Marcos Serrano, director ministerial y proyectos especiales. Buenos días una vez más. Gracias por abrirnos su espacio en su casa. Gracias porque nos dan ese pequeño tiempo para poder aprender más de nuestro gran Rey, nuestro Dios que es Jesucristo. Sean bienvenidos y pues gócense con este programa que es para que ustedes y nosotros podamos aprender juntos. Pues una vez más iniciamos con su programa acerca de qué es salvación, de qué debo ser salvo. Pero para esto me gustaría que leamos lo que ya estuvimos viendo en el programa pasado, por medio de nuestro hermano Ismael Rojo. Si quieres tomar tu Biblia y tu papel y pluma para que tomes alguna nota, empezaremos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Muy bien, doctor, y pues básicamente esta lectura está basada como introducción para el tema del día de hoy. Dice allá en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero que es muy interesante cuando hablamos acerca de la salvación, hemos tenido preguntas como ¿de qué soy salvo o de qué tengo que ser salvo? La palabra en sí, salvación, significa que has sido rescatado o comprado o liberado de algún tipo de opresión, de pecado, o de algún tipo de, ¿qué podríamos decir? Como si fuéramos esclavitud, de algún tipo de esclavitud. Hemos estado hablando acerca de Nicodemos. Nicodemos, un hombre que era un erudito dentro de la ley de Israel. Él era el maestro de maestros, vamos a decirlo así, que era el director de la escuela o universidad que sería hoy de Gamaliel. Pero yo quisiera que Blanquita nos diera un poquito más de apertura en quién era Nicodemos antes de que sigamos con su conversación. Sí, buenos días nuevamente. Efectivamente, doctor, lo que sabemos de Nicodemo es lo siguiente. Sabemos que Nicodemo en la Biblia salió el personaje de Nicodemo y lo encontramos en el Evangelio de Juan, en Juan 3,
1. Nicodemo es descrito como un fariseo y los fariseos eran un grupo que era un fariseo para irnos y que vayamos comprendiendo exactamente lo que queremos decir. Un fariseo era un grupo de judíos que eran muy celosos para guardar la letra de la ley y a menudo se oponían a Jesús en su ministerio. También en muchas ocasiones Jesús les reprendió enérgicamente por su legalismo. También vamos a entender qué es legalismo. Legalismo es un uso inapropiado o excesivo de la ley de acuerdo al diccionario. Pero también vemos en la Biblia, apúntenlo también, Pablo reprende el legalismo en Colosenses 2:20. Podemos consultar la Biblia también ahí. Continuamos con lo que es Nicodemo. Nicodemo, Pablo también se convirtió después apóstol y fue también un fariseo. Pablo y Nicodemo fueron fariseos. De acuerdo también en la historia de Pablo es Filipenses 3:5. De ahí, pues Juan describe a Nicodemo como el líder de los judíos, según Juan 7:50 al 51. También Nicodemo, ¿quién fue este personaje? Nicodemo fue miembro de Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de los judíos. El Sanedrín es un cuerpo gobernante de los judíos y cada ciudad podía tener un Sanedrín que funcionaba como jurisdicciones inferiores. También bajo la autoridad romana, en la época de Cristo, a la nación judía se le permitió un grado de autonomía y el Gran Sanedrín de Jerusalén fue la corte final de apelaciones para los temas relacionados con la ley judía y la religión. Este órgano, que en su última instancia condenó a Jesús, pero aún así tenían que acudir a Pilato para aprobar su sentencia, ya que la pena de muerte estaba más allá de su jurisdicción en virtud de la ley romana. Parece que Nicodemo fue parte del Gran Sanedrín en Jerusalén y Juan informa que Nicodemo vino a hablar con Jesús de noche. Se cree que Nicodemo tenía miedo o vergüenza de visitar a Jesús en plena luz del día. ¿Por qué? Porque hizo su visita nocturna para que no lo vieran, ¿sí? Los demás personas que le conocían. Nicodemo cuestionó a Jesús en su encuentro. Como miembro del concilio gobernante judío, su responsabilidad era averiguar sobre otros maestros u otras figuras públicas que podrían llevar al pueblo por un mal camino. En su conversación, Jesús inmediatamente confrontó a Nicodemo con la siguiente verdad: es necesario nacer de nuevo, como tú lo leíste ahorita en Juan 3:3, pastor. Al ver la incredulidad de Nicodemo, Jesús lo amonesta, tal vez suavemente, pero en fin fue una amonestación, diciéndole que como líder de los judíos, él ya debería saber esto. ¿Dónde lo encontramos? En Juan 3:10. Jesús continúa dando una explicación más detallada del nuevo nacimiento y es este contexto en el que nos encontramos en Juan 3:16, que es uno de los versículos más conocidos y apreciados de la Biblia, doctor. Sí, antes de llegar a ese concepto de Juan 3:16, tenemos que terminar primeramente esa conversación con Nicodemos. Como estábamos diciendo anteriormente, Nicodemos era un erudito de la ley y un erudito de la Biblia hebrea, vamos a decirlo así, o judía. En el principio del confrontamiento o de la plática, Nicodemos le está preguntando o le está diciendo a Jesucristo quién es Él. Por un lado, Nicodemos afirma de que saben de que Él tiene que venir de Dios porque no podría hacer las cosas que Él estaba haciendo si no eran por Dios. En el otro lado de la moneda, Jesucristo le explica a Nicodemos en los primeros versículos de Juan 3 de que él tiene que tener un nacimiento, o un nuevo nacimiento.
Nicodemo, en el mismo término, le pregunta a él, ¿cómo es posible que yo tenga que tener un nuevo nacimiento? Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre, y si es eso, ¿cómo lo debo de hacer? Y Jesucristo le dice a él en el versículo 8, dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que está haciendo aquí, primeramente, es de que le está haciendo a Nicodemo, esto es algo que no se puede explicar. Así como tú no puedes explicar de dónde viene el viento y hacia dónde va, lo que tú no puedes explicar ese nuevo nacimiento. Es simplemente un hecho que ocurre en tu vida. Fíjate lo que dice Nicodemo. Dice, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Lo que le está diciendo a él es, tú estás familiarizado con las escrituras sagradas. Tú conoces las escrituras de los profetas. Tú has leído, por decirlo así, Isaías 53. Y tú sabes que tiene que haber un Salvador. ¿Cómo es posible que tú lo niegues ahora o que no tengas ese conocimiento de que tiene que haber un Salvador? Dice, y Jesucristo sigue hablando, dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Diciéndole a Nicodemo, tú no estás recibiendo lo que se te está dando, lo que Dios te está dando, de que tú estás en la presencia, vamos a decirlo así, del Salvador. Y sigue en el versículo 12, dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Lo está confrontando, dejándole saber de que él ya sabía esto, de que iba a ocurrir, que es lo que estaban esperando. Como una nota histórica, vamos a decirlo así, Israel, inclusive hasta hoy día, el judío piensa o cree, está dentro de la creencia de que por el simple hecho de haber nacido en el pueblo de Dios o como judío, ya está segura su salvación. Claro que saben que para agradar a Dios tienen que cumplir la ley, pero no se dan cuenta ellos mismos de que es una imposibilidad. Pero antes de que Jesucristo siga conversando con Nicodemo, yo les quisiera preguntar a ustedes qué es lo que opinan acerca de esta conversación o qué es lo que podemos sacar de esta conversación acerca de la salvación. Pues antes de empezar de lleno, platicábamos el pastor y yo, y le comentaba que al inicio cuando precisamente Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios, o sea, en el sentido de que él no viene como una persona representada a sí misma, no dice, sé que vienes de Dios, sino sabemos, como diciendo, todos mis fariseos, los fariseos que están conmigo, todos los de la casa de Israel, sabemos que vienes de Dios, en un sentido de que ellos vienen representando a todos los fariseos. Y más adelante, cuando Jesús lo confronta y le dice, tú siendo maestro, me vino la palabra en Ezequiel 36:24, donde dice Dios, ¿verdad? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos, y limpiaré y daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne nuevo. Le está diciendo, lo que no entiendes de la carne, del agua y del espíritu, está esto en la escritura. Efectivamente, él está diciendo, ya estaba escrito. Exacto. Él está diciendo, tú ya testificaste de que todos los demás lo saben. Sí, pero había una controversia. Y esa controversia era, si yo acepto que él es mi Mesías, o si yo acepto que él puede traer una salvación,
todo lo que yo sé y todo lo que yo hago en ese momento tiene que cambiar. Y fíjate que eso es no contradictorio, que al contrario es positivo. O contradictorio es no quererlo hacer, porque cuando tú recibes salvación, hay algo que tiene que cambiar en tu vida. Y eso es una nota muy especial o muy adentrada al saber que sí tienes una salvación. ¿Qué podrías tú opinar? Dentro de la humanidad, dentro de cada persona, cuando Cristo Jesús llega a Nicodemo, cuando Nicodemo se acerca a Cristo Jesús, nosotros podemos pensar básicamente que sucede como hoy en día. Cristo Jesús toca la puerta del corazón de alguien, de alguna persona. Y esa persona tiene un antecedente y tiene en ocasiones hasta prejuicios, de tal manera que esos prejuicios o esas creencias o esas cosas que venía practicando se vuelven una barrera, de tal manera que le cuesta trabajo aceptar que Cristo Jesús es el Mesías y que Cristo Jesús es el que viene a hacer ese cambio en la persona. Y no solo ese cambio, sino que viene a ofrecerle esa vida y vida en abundancia. Cualquier individuo en este tiempo también pudiera poner los argumentos que puso Nicodemo. Puede ser una persona letrada, puede ser una persona encumbrada, puede ser una persona con muchos títulos, puede ser una persona que quizás sabiduría de aquí del mundo, conocimiento propio, conocimiento empírico y conocimiento en estudios. Pero esa es precisamente una de las cosas con las cuales estaba luchando Nicodemo, porque venía aquello a revolucionar su vida. Cristo Jesús venía a revolucionar su vida. Exacto, fíjate que es muy cierto lo que estás diciendo, ¿no? Y muchas veces podemos pensar, ¿qué tiene que ver todo esto con salvación? Pero esa conversación, si tú la ves y tú la llegas a digerir, lo que en su contexto tiene todo que ver. ¿Y por qué digo eso? Porque Nicodemo, como tú estabas diciendo, estaba en una posición de aceptancia, pero al mismo tiempo de negancia. Cuando digo negancia o de negación, él estaba pensando, tengo que cambiar mis formas. Por eso, ¿te acuerdas las 4 preguntas que les hicimos la semana pasada? Aplican para esto mismo. Dijimos, ¿en dónde estoy? Sí. La pregunta para Nicodemo era, ¿en dónde estoy parado dentro de la profecía de Dios? ¿Cómo puedo resolver esto en contra de la ley? Y cuando digo en contra, o más bien en contraste a la ley, ¿cómo lo puedo digerir? Si yo, Nicodemo, tengo que cumplir la ley. He enseñado a todos mis discípulos de que tienen que cumplir la ley. Es más, hemos hecho libros y reglas exhaustivas en cómo cumplir la ley. La segunda pregunta es, ¿a dónde voy? Nicodemo estaba en un sistema de volver a reprogramarse él mismo, después de haber estado en la ley por tanto tiempo. Pero se pregunta si sí mismo era, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy de aquí? Si tengo que nacer de nuevo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que tengo que olvidar? ¿De qué me tengo que deshacer? Después de todo, él había estado viviendo bajo la ley todo este tiempo. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que voy a lograr? Él estaba preguntando, ¿qué es lo que tengo que lograr? Mi objetivo primeramente era cumplir la ley, agradarle a Dios. Por eso hemos escrito tantos tomos, diría Nicodemo, acerca de la ley y cómo cumplirla. Sí, pero ahora me estás diciendo tú que lo único que tengo que hacer es volver a nacer. Y cuando está diciendo volver a nacer, él tenía ese entendimiento de que era, vamos a ponerlo en esta forma, borrar todo aquello que tú pensabas que era lo correcto, para que entres en lo que sí es correcto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
Muchas veces tú tratamos de razonar a Dios. Tratamos de ver cómo puedo agradarle a Él para tener ese tipo de salvación. O ese que me acepte Dios para que yo pueda estar con Él en eternidad. Eso sí es que tú conoces o tú crees en ese término que traemos en nuestras preguntas. Pero era la misma pregunta que se estaba haciendo Nicodemas. Sí. ¿A dónde voy a ir desde este punto? Tú puedes estar sentado cómodamente en tu casa y tú puedes decir, bueno, pues a mí se me enseñó que tengo que adorar X o que tengo que tener reverencia a X persona o a X imagen o deidad o lo que sea. Okay. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Entonces, doctor, vamos a explicar un momentito. Creo yo que tanto Nicodemos como las personas que están dentro de una religión, vamos a llamarle así, tienen los mismos obstáculos. Sí, mira, fíjate lo que dice aquí. Okay, en el versículo 14, es un versículo no clave, vamos a decirlo en esa forma, por ahorita lo es. Dice Jesucristo, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Okay, por un lado, él estaba hablando de su resurrección, sí. Pero si te pones a pensar de la forma que pensaría Nicodemas, él estaría pensando en lo que sucedió en ese tiempo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Sí, Israel tuvo una fiebre tremenda, así como la tenemos hoy día con el COVID. Y Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, okay, que es la forma de serpiente, okay, y ponla en el centro, okay, de la aldea. Y todo aquel que vea la serpiente será sanado. No sé si captas el punto. Todos ellos estaban pensando, la ley de Dios, la ley que se acababa de dar. La otra es, ¿qué es lo que tengo que hacer para agradarle? Otra es de que ellos venían de una región como esclavos que era totalmente politeísta. Okay, entonces tenían que ver a ciertas deidades para tener ciertos favores, obtener ciertos favores. Ahora aquí lo que está haciendo Dios es decirles, tienes que olvidar todas esas deidades y concentrarte en lo que yo te estoy dando. En el Dios verdadero. En el Dios verdadero. Exacto. Pero en este caso le está diciendo, ok, lo que tú quieres hacer es encontrar una deidad, te voy a dar una. Pero viene de mí, procede de mí. ¿Sí? Te voy a dar la serpiente y a esa serpiente que tú mires, te dará sanación. No sé si me estoy explicando. Sí, que era el cuestionamiento en ese momento de Nicodemas, ¿ok? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, Jesucristo por un lado le dice, el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que ser un sacrificio perfecto. Algo que tú no has podido hacer por medio de la ley. Y dos, ¿ok? Tiene que ser algo que sea agradable a mí. En este aspecto es diciéndole, yo le di a Moisés una vara en forma de serpiente para que ellos fueran sanados. ¿Por qué? Porque me agradó a mí como Dios que fueran sanados por medio de esa vara. Por su soberanía. ¿Okay? Por su soberanía. ¿Sí? Por eso mismo, que le dicen en el 15, en el versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces está diciéndolo, no para todo aquel que lo razone, no para todo aquel que haga una transformación, una investigación, qué es lo que tiene que pasar, cómo va a pasar. Como hoy día, si no hablas en lenguas no eres salvo. Mentira. Okay, si no estás sumergido en agua no eres salvo. Mentira. ¿Por qué? Porque estamos tratando de encontrar algo, okay, y razonar algo que no está. Entonces Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemas, despójate de todo lo que conoces.
Porque todo lo que conoces, ¿ok?, es en contra de lo que Dios salva. Cuando digo lo que Dios salva es de que le estás buscando algo más. Era lo que estaban buscando. ¿Ok? Él viene, el Salvador, el Mesías nos dice que va a ser un rey. Pues se tiene que coronar como rey. Los discípulos pensaban eso. Algún día Jesucristo se va a coronar como rey. Pues Él está diciendo, despójate de esas cosas. ¿Sí? Hazlas a un lado. La verdad de las cosas es que tú necesitas un Salvador. Y la realidad de las cosas es que a donde vas es donde fijas tus ojos en ese Salvador. No sé qué ustedes opinen. Hay algo importante, doctor, al respecto. Al momento de que Nicodemo está pues en esta charla con nuestro Señor Jesucristo, en este juego de preguntas, hasta pudiera decir, podemos aplicarlo hoy en día, porque hay gente que dice, voy a dar al pobre, y salvación no es Buenas obras. buenas obras, no es que el rico ayude al pobre, no es salvación de eso, no es como un médico salva la vida de un paciente tampoco. La salvación que estamos hablando tampoco es ni un auxilio amoroso de una persona amable o una organización caritativa que diga, ay, a través de esas obras que hacen, puedes adquirir aquella salvación. O yo soy muy bueno, yo no le hago nada, a nadie nada. Yo conozco personas que dicen eso. Tanto la dependencia en estas cosas que decimos, era también aquella resistencia, si pudiéramos decirlo, aquella resistencia de Nicodemo a poder aceptar aquella salvación, pero que había de discernirse de otra forma, había de recibirse de otra forma, y como lo mencionaba ahorita, ¿a poco nada más es creer? Y es no tanto recibir, no es el aceptarla. ¿Ok? Que era la forma, el aceptar. Aceptarla Por como eso, tal. fíjate lo que está diciendo, vuelvo al versículo 14, a 15, perdón, dice, para que todo aquel que cree, ¿sí? No era para todo aquel que lo discierne, o ¿cómo se llama? Discierne, ¿ok? O para todo aquel que está convencido, ¿ok? Estamos hablando de todo aquel que cree. Porque sabe que hace unos días platicaba con una persona que estábamos en esta conversación, ¿no? De quién es Cristo Jesús, a qué vino y todos estos cuestionamientos. Y yo le preguntaba a él, ¿tú sabes que Cristo Jesús es histórico? Y dijo, efectivamente. Y esta persona, ¿a qué se dedicó? Se dedicó a investigar al Cristo histórico. Exacto. Pero solamente al Cristo histórico, nada más como un personaje más, como un personaje como los que ahora nosotros tenemos, como por ejemplo nosotros mexicanos, un personaje famoso de la historia, un Pancho Villa, un Morelos y Pavón, un X. Y él, exactamente, como algo histórico, ¿qué sucedió? Pero hizo tanta investigación así que al final de cuentas dice, y si nada más lo veo como histórico, de nada me sirve. Le dije, efectivamente, tú tienes que dar ese paso, ¿sí? Para que lo veas como se le estaba presentando Cristo Jesús, aquel hombre que conocía, que sabía, era un maestro de la ley. Es como, mira, muchas veces nosotros nos enredamos en conocimiento, ¿okay? Que era una de las cosas que le estaba pasando a Nicodemo. E inclusive Jesucristo, después de hacer esa acertación o esa afirmación de que todo aquel que crea, ¿okay? Él le da ¿cómo te diré? ¿Cómo se le puede decir? Es no como pues no un estatus, pero él seguimos con el versículo de toda la vida, ¿no? De Juan 3:16, que no lo vamos a tocar en este instante, ¿ok? Pero lo que quiero decir es de que le da un resumen, ¿ok? O resume todo lo que le habló de la conversación, le da un resumen del por qué
Dios está haciendo eso. Sí, déjame leerte, algunas de las declaraciones de otras religiones acerca de la salvación. Es como lo que podría estar pensando Nicodemus. Ahorita tú estás pensando, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O de qué sirve? ¿O cómo si hay otras fuentes de salvación? Pero la verdadera salvación es de que tú te tienes que agradar a alguien. Y ese alguien tiene que ser esa persona que te creó. Porque tú no naciste de la nada. Y tu madre y tu padre no nacieron de la nada. En lo que tú estás sentado, en lo que tú estás viviendo, en el oxígeno que tú estás respirando, no vino de la nada. Hay alguien más. Pero fíjate lo que dicen. Vamos a, por ejemplo, en el concepto de salvación. ¿Qué piensan? La cienciología. Dice, las creencias centrales de la cienciología son que cada persona es un ser espiritual, inmortal, llamado Zenan, que posee una mente y un cuerpo, y que las personas son básicamente buenas. Todo el mundo es bueno. La vida que cada uno debiera llevar es la de educación, conocimiento y mejoras espirituales y ética continua para poder así ser feliz y alcanzar la salvación definitiva. Pero la pregunta para ti sería, ¿cuál salvación? Si te está diciendo que eres un espíritu inmortal que siempre va a vivir, ¿de qué te estás salvando? Dice, así como ser más efectivos en la creación de un mundo mejor. Si queremos hacer un mundo mejor, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Por qué la gente, en lugar de ponerse un cubrebocas, y mantener una distancia, quiere hacer fiestas? No tiene lógica lo que ellos dicen. Pero fíjate lo que dice. La cienciología afirma ofrecer metodologías específicas para ayudar a la persona a conseguir esto. Metodologías específicas. Entonces te van a dar 3 o 4 diferentes formas en cómo puedes llegar a hacer esto, para ver cuál funciona contigo. Que ninguna funciona. Que ninguna, pero la pregunta es cómo te lo garantizan. Fíjate, el Islam dice, la salvación es el rescate espiritual del pecado y sus consecuencias. La salvación es el rescate espiritual del pecado y sus consecuencias. Pero la pregunta para ti sería, ¿qué es lo que te salva para que puedas minimizar esas consecuencias? ¿Sí? ¿Qué es lo que te salva o te limpia del pecado cuando sigues siendo pecador? En pocas palabras, te limpias a las 3 de la tarde y a las 3:05 vino a tu mente un pensamiento pecaminoso y a las 3:06 tienes que volver a salvarte. Y consecutivamente. Pero la pregunta es, cuando tú mueras, ¿en qué estado vas a estar? ¿Cuál va a ser el balance, no? Deja el balance. De pecados y ¿En dónde vas a estar? ¿Vas a estar en el momento en el que estás pecando? Exacto. Pues ya estás frito. Sí. Sí. Cuento rojo. O si estás en el momento exacto de que pues se te perdonó, pero ¿quién lo garantiza? Es lo que yo quisiera saber. ¿Quién te garantiza eso? El judaísmo, una vez más, el judaísmo pretende, porque tú eres nacido judío y ser el pueblo de Dios, en ese concepto tú tienes salvación. Pero la pregunta para ti, y más que nada para mí como judío, sería, ¿para qué me dio la ley? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? Exacto. Si ya tenías la salvación. Si ya tengo salvación, pues no necesito ley. Exacto. ¿Sí? El budismo
porque por el budismo. El budismo dice que no existe la salvación, ya que no tiene de qué ni de quién ser salvado. Pero el concepto que más se acerca a la salvación es el nirvana o la iluminación. Entonces, o hay o no hay, o necesitas o no necesitas salvación. Están más confundidos Es muy que todos confuso. nosotros. Es muy ¿ok? confuso. Tantas deidades. Sí. Y fíjate, el hinduismo dice, es la liberación del alma del ciclo de la muerte y la reencarnación, y se obtiene al alcanzar el nivel espiritual más alto. Para ti y para mí, la pregunta sería, ¿cuál es el nivel más alto? ¿Y qué lo garantiza? Y ahora lo voy a decir chusco, ¿ok? Y perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero supuestamente tú puedes reencarnar en cualquier cosa. Así que si tú reencarnas como un príncipe, pues vas de gane. Pero si tú reencarnas como una mosca, Ya te amolaste. cuello. Sí, cuando digo cuello es ¿a dónde vas? ¿Cuánto retrocediste? Sí. Otro lo que dice, es la meta final del hinduismo que considera el cielo y el infierno ilusiones temporales. Este concepto se llama moksha, ¿ok? En sánscrito, liberación, o mokhi, ¿ok? Que significa que regreses a una reencarnación para que sigas perfeccionándote. ¿Ok? ¿Y luego cómo le haría una mosca para perfeccionarse? O sea, para poder decir, bueno, ahora ya no, ya voy a ser caballo. ¿Y qué va a tener que hacer esa ¿qué es lo mosca que para va a hacer caballo? Que tendría que Ok. volver a O sea, para No, reciclarse. y aparte de esto, mis hermanos, ¿quién marca el parámetro o quién pone el parámetro para decir esta mosca o este X o este Y ya llegaron al nivel que se requería? ¿Quién es el que marca? Aún en todo este conjunto de creencias para poder determinar, mira, este ya terminó el ciclo. Exacto. Es como lo que tú estabas diciendo hace un momento, ¿ok? Otras religiones o otras creencias dicen que la salvación viene por las obras y por surgir varios preceptos eclesiásticos, ¿sí? Lo que significa es de que tú tienes que hacer buenas obras. Pero la pregunta para ti y para mí, ¿cuál es suficiente? ¿O qué es suficiente para buenas obras? Para que se consideren buenas obras. y que tenga la capacidad de comprar el cielo, la eternidad, ¿no? ¿Qué obra tendrás que Exacto. hacer? ¿Qué obras tienes que hacer? Claro que tú me podrías decir, no, pues Santiago dice, ¿ok? Que muéstrame tus obras y te mostraré mi fe o tu fe, ¿sí? Que ahí se basan muchas Que religiones. ahí se basan muchas religiones. correcto. Pero una vez más, si te basas en eso, tienes que escuchar lo que dijo Jesucristo. Sí, y es un concepto totalmente fuera de salvación de lo que está hablando Santiago. Sí, pero una vez más sería, o que tú me lo respondas, ¿sí? ¿Cuánto o cuál es la cuantidad Cantidad La cantidad. o cantidad de obras que tú tienes que hacer para merecer el cielo. para merecer el cielo? Sí. ¿Alguien de ustedes me podrá decir eso? Es que en realidad no hay en obras es imposible. Sí. En obras es imposible, porque Efesios 2, 8 y 9 lo sabemos, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, sí, y también el apóstol Pablo hace un juego de palabras, dice en una de sus cartas, y si es por obras, ya no es por fe. Van en la fe. Van en la fe. Si es por fe, pues entonces las obras quedan ¿qué? A un lado. Así que nosotros podemos pensar de qué o hasta dónde tiene el parámetro. Solamente hay alguien que tiene el parámetro. Y Ese ese es se Dios. llama Jesucristo, el Pero Dios. Dios es el que tiene el parámetro. Sí, pero El que la Cristo fue cumple. el que la cumple. El Sí. que la cumple. Por que eso cumple. digo, el parámetro Él lo cumplió. Él tiene el qué? El nivel. Él fue el que lo realizó de una manera aquí en el mundo como ejemplo para nosotros. ¿sí? Pues fíjate, es una de las cosas que vamos a estar hablando
ok, el próximo programa, en cómo sigue esa conversación. Sí, cuando digo sigue esa conversación, es qué es lo que sigue después de que Jesucristo le dice esto a Nicodemas. Sí, porque no nada más le dijo eso y se fue, pero le da a él la certeza de lo que está diciendo Jesucristo. Sí, para que tenga un mejor entendimiento y también nosotros. No se trataba solamente entonces de una plática sin fundamento, sino que el Señor Jesucristo apeló también a aquella, se puede decir, aquel conocimiento que tenía Nicodemo, pero el Señor Jesucristo quería ir más allá para que él entendiera cuál era el propósito al venir él aquí a esta tierra. Exacto. Es como, vamos a ponerlo así. Hemos dicho infinidad de veces en este programa que no estamos aquí para convencerte. Estamos aquí simple y sencillamente para ilustrar la palabra de Dios. Cuando digo ilustrarla es hablarla, ok, y explicarla dentro de su contexto. Cualquier decisión que tú quieras tomar es tu propia decisión. No yo, no Ismael, no Marcos, no Blanquita puede convencerte o hacerte o obligarte a hacer algo. Tú tienes que recordar esto. El Espíritu del Señor tiene libertad y da libertad. Pero tú no puedes obligarlo a Él, ni Él te puede obligar a ti a hacer algo que tú no quieras o que Él no quiera. Sí. Hay muchas teorías que vamos a estar platicando acerca de la salvación. Pero aquí lo que queremos acentuar en estos dos primeros programas, ok, y en el que viene es qué es lo que se necesita, qué es lo que tú y yo debemos de buscar en un Salvador. Todos lo necesitamos de una forma u otra. Todos lo estamos buscando de una forma u otra. La tercera pregunta, la cuarta pregunta, ok, era ¿a dónde voy a terminar o en dónde voy a terminar? Y esa sería la pregunta culminatoria de tu existencia. ¿En dónde voy a terminar? ¿Qué es lo que va a ser de mí? Sí. ¿Qué es lo que ustedes podrían responder o qué es lo que ustedes podrían decir acerca de si alguien te preguntara o dijera, ok, ¿a dónde vas y en dónde vas a terminar? ¿Qué podemos decir terminar de eso? ¿Te refieres a terminar después de la vida? Terminar tu vida. Cuando ya termine tu vida, ¿a dónde más vas? Pues no solamente a dónde más vas, es en dónde vas a terminar, porque no es a dónde vayas, ¿sí? Exacto. Es en dónde vas a terminar para empezar tu eternidad. Sí, y porque fíjate, tienes que terminar en algún lado. O que tienes que terminar en el infierno o tienes que terminar en el cielo. O que son los únicos dos lugares. No hay nada intermedio como un purgatorio o como un seno de Abraham, porque el seno de Abraham era porque todavía el cielo no estaba abierto, porque no había un sacrificio aceptable para Dios, para restaurar esa relación entre Él y su creación. Sí. ¿Por qué tenemos que, pero por qué tenemos que ser salvos? Porque pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que tener a alguien que nos salve. Dice Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así Exacto, es. Todos hemos pecado. Y fíjate que este programa y este mensaje, es importante que los que se digan o que crean o estén en Cristo, reflexionemos. ¿Por qué? Porque podemos estar redimidos, convencidos, pero no redimidos. Entonces tenemos que estar muy atentos sobre nuestra salvación. Exacto. ¿Qué piensas tú? Cuando nosotros leemos ahí en la Escritura lo que usted hace un momento mencionaba, dice ahí en el versículo 13, bueno, desde el 12, capítulo 3 de Juan, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y luego dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y dice enfáticamente, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta declaración del mismo Señor Jesucristo
le estaba diciendo, te la pongo sencilla. El Hijo del Hombre que descendió, ese también está allá en el cielo. Pero era un juego de palabras donde él también estaba describiendo lo que iba a suceder posteriormente a su muerte y su O sea, resurrección. porque él estaba reafirmando lo que Eso. el mismo Nicodemas dijo. Decía. Sí. Fíjate lo que dice en el principio, ¿ok? De todo esto. Dice, Nicodemas le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí. Pero antes de eso, ¿ok? Cuando llega Nicodemas, fíjate lo que dice también. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemas, prominente entre los judíos. Y vino a Jesús de noche y le dijo, fíjate la contradicción de él mismo, ¿ok? Es lo que tú estás diciendo, Sí, por el juego de es palabras. el juego de palabras ¿ok? que usa el Señor Rabbi, Jesucristo. cuando tú le decías o cuando tú le dices hoy día a una persona rabbi, tú le estás diciendo maestro, ¿ok? Instructor, mi guía. Lo reconoce. Ok, lo está reconociendo. Dice, sabemos, como tú lo has dicho, que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Sí. ¿Qué nos está diciendo? Ok. Nos está diciendo que Nicodemas sabía que el Mesías tenía que hacer 3 cosas indistintas para probar su mesianidad. Y él sabía que Jesucristo ya las había hecho. Él sabía, en una forma de que él ya había cumplido las reglas que habían sido instituidas dentro de la ley. Ya no digan los profetas. Estamos hablando dentro de la ley mosaica. O de la Torá. Sí. Y él mismo, estaba reafirmando, tú debes de ser. Pero mientras no quites ese velo de tus ojos y no humilles tu ser, que humillar tu ser no significa que seas menos o que seas, no sé, una basura. Humillar significa de que reconozcas a ti mismo que necesito un Salvador, que necesito una ayuda, que necesito una mano amiga que me sostenga y que me fortalezca. Un guía. Un guía. Sí, pero mientras tú no pongas a un lado tu orgullo, y mientras tú no pongas a un lado tu vanidad. ¿O religiosidad? Es que religiosidad es alimentada por vanidad y orgullo. O sea, a mí me fascinaba una película que vimos en una ocasión ya vieja con Al Pacino, y no voy a decir el nombre, pues de la película, pero cuando está terminando la película, vuelve a pasar esta persona, y le tocan la vanidad a esta persona, y él se voltea muy cínicamente hacia la cámara, y le dice, mi pecado favorito, la vanidad. ¿Sí? El pecado favorito de Satanás es ¿qué? La vanidad. ¿Y el orgullo? Y es donde trabaja. ¿Por qué? Porque esa vanidad hace que tu velo, sea más pesado, o no sé, más grueso. Más grueso para no ver. ver. ¿Sí? Ya lo que le estaba diciendo Jesucristo a Nicodemas, y en su resumen que vamos a estar viendo en el próximo programa, Jesucristo le da con todo a Nicodemas, porque le dice exactamente cuál es el verdadero plan de salvación. ¿Quién es tu Salvador? No sé qué En el versículo 15, retomando lo que comentaba en este juego de palabras, después de que el Señor Jesucristo le dice lo que acertadamente mencionaba el doctor ahorita, en versículos al principio del capítulo 3, dice el Señor Jesucristo,
En el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero luego el versículo es el que me gusta más, el siguiente, el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le estaba diciendo lo que él ya mismo había declarado y le estaba diciendo, bien, entonces fija tus ojos en mí. Fija tus ojos en aquel que ya cumplió aquello que tú ya sabes. Fija tus ojos en aquel que está enfrente de ti. Ya lo declaraste tú. Pero como seguía batallando con su orgullo, con su conocimiento y con todo aquello, era el velo que le quedaba. Exacto. Solamente. Entonces, pensemos en esto. El Señor Jesucristo, así como se manifestó con Nicodemo, hoy en este tiempo se sigue manifestando por gracia y por misericordia a todo aquel que cree. Exacto. Mira, te voy a decir esto, ¿ok? Vamos a ponerlo así. La pregunta para ti hoy es lo siguiente, y espero que nos contestes, ¿ok? Lo puedes hacer por medio de Facebook o por WhatsApp, pero queremos que te involucres en esta conversación, ¿ok? ¿Crees que después de tu muerte existe una eternidad? Es una pregunta. ¿Crees que después de que mueras hay una eternidad? Y si tu respuesta es sí, ¿crees en ella? ¿Quién crees que te la puede ofrecer? Si crees en ella, ¿quién crees que te la puede ofrecer y cómo te la va a garantizar? Si crees que hay una eternidad después de que tú mueras, okay, ¿quién te puede garantizar? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para estar en ella? Sí. Que serán las dos preguntas primordiales ahorita, ¿no? Sí. Para contestar en el siguiente Para programa. poderlo contestar. A mí, posiblemente te vamos a sacar ese programa y el próximo programa que la contestes. Aunque tienes toda la semana para contestarla. ¿Okay? Inclusive si lo quieres hacer por ti mismo. ¿Okay? No necesitas ¿cómo te diré? Pensarlo mucho. Porque simplemente como dicen, los chavos hoy día, no la filosofees. ¿Okay? No le metas filosofía a la pregunta. Simplemente, ¿crees que hay eternidad? Contéstala genuinamente. Ahora te voy a decir esto. Si no crees que hay una eternidad, ¿por qué no? También te reto a eso. ¿Sí? Si crees en la eternidad, ¿cómo sabes que la puedes obtener y quién te lo garantiza? Pero si no crees en ella, ¿por qué no lo crees? ¿Sí? Sí, exacto. ¿A dónde ¿Cuál vas a es tu ir? postura? Pero te voy a dar una más. Si no crees en ella, contéstame quién te creó. Ok. No sé si tengan algo así rápido que decir antes de que Pues nada más concluyamos. que muy ilustrativa la palabra del Señor y me quedo con ganas de seguir conociendo y aprendiendo. Así es. Y pues les invitamos para que contesten estas preguntas en nuestra página de Facebook y WhatsApp y estamos esperando sus respuestas para el próximo programa. Los dejo nada más con un versículo para que ustedes lo vean en su Biblia. Juan 1:12. Investíguenlo. Bueno, pues con todo eso, todos decimos, Dios Dios los los bendiga. bendiga. Hasta luego. Bye, bye. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CCBM WBCC Master Seminary.